Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me casé con Javier hace apenas un año, creyendo que éramos felices. Recuerdo su sonrisa al ponerme el anillo, sus promesas dulces bajo el altar, los aplausos de los invitados y la sensación absurda de que había encontrado al hombre correcto. En ese momento no tenía dudas, ni sospechas, ni cicatrices, solo un corazón lleno de amor y un futuro que parecía luminoso. Pero basta un año para que todo se quiebre, para que una historia de amor se revele como una mentira perfectamente ensayada. Hoy, miro hacia atrás y me pregunto si alguna vez fue real o si simplemente fui un personaje más en su teatro privado. Solo vi a sus padres 3 veces, la primera fue en la casa de campo, cuando me los presentó con una mezcla de nerviosismo y orgullo, como si escondiera algo detrás de cada sonrisa. Era otoño, las hojas cubrían el sendero que llevaba a la entrada, y ellos nos recibieron con una cortesía distante, casi ensayada, como si simplemente actuaran una escena frente a una visita inesperada. Su madre me abrazó sin calor, su padre me miró poco, y yo fingí no notar el muro invisible que separaba a esa familia de la mía. Javier habló por todos, llenó los silencios y evitó cualquier conversación personal. Aquel día, aunque no lo supe, comenzó la verdadera historia. La segunda vez que los vi fue en nuestra boda, un momento breve pero emotivo, donde apenas intercambiamos palabras entre brindis, fotos y felicitaciones. Se quedaron poco tiempo, se marcharon antes del vals, y Javier solo comentó que eran personas discretas, que no les gustaban las multitudes. Recuerdo que me sorprendió su ausencia en la fiesta, pero lo atribuí a la edad, al cansancio, a cualquier cosa menos a lo que era en realidad. Me abracé a él en la pista de baile, con los ojos brillantes de esperanza, sin imaginar que ya compartía su vida con otro secreto. Esa noche, mientras dormíamos como recién casados, su doble vida seguía intacta, perfectamente protegida por el silencio. La tercera y última vez que vi a sus padres fue poco después de casarnos, cuando vinieron a cenar a nuestro piso en Madrid. Fue una noche extrañamente silenciosa, llena de frases cortas y sonrisas apretadas, donde cada gesto parecía ensayado y cada mirada evitaba la mía. Apenas comieron, hablaron de cosas triviales y se marcharon antes de las 10, como si les incomodara estar allí. Javier me dijo que no me preocupara, que eran personas de costumbres simples, pero algo en sus rostros me dejó una inquietud que no supe nombrar. Después de esa noche, nunca más volvieron ni llamaron, y él jamás lo mencionó otra vez. Todos los fines de semana, sin falta, Javier decía que iba a la casa de campo a llevar provisiones, como si sus padres vivieran en aislamiento y dependieran de él para sobrevivir. Lo decía con naturalidad, como una rutina sagrada, y se marchaba cada sábado por la mañana con cajas, bolsas y una calma inquietante. Yo preguntaba si quería que lo acompañara, y él siempre tenía una excusa, que era un viaje largo, que no había comodidad para mí, que ellos preferían la tranquilidad. Lo acepté durante meses, aferrándome a la idea de que era un buen hijo. Pero en el fondo, algo empezaba a sonar falso. Las explicaciones de Javier comenzaron a parecer calcadas, como si las tuviera memorizadas, que sus padres estaban mayores, que se cansaban con visitas largas, que preferían verle a él a solas. Al principio lo creí, luego empecé a sentir que algo no encajaba, como si me estuviera alejando de una parte fundamental de su vida. Cuando le preguntaba por ellos, respondía con evasivas, cambiaba de tema o simplemente me besaba para distraerme. Pasó de ser un gesto cariñoso a una estrategia fría, repetitiva y vacía. Con el tiempo, cada sábado que se marchaba, yo sentía que me estaba mintiendo en la cara. Yo nunca era invitada, nunca se planteaba la opción de que lo acompañara, como si no formara parte de su familia, como si mi presencia fuera incómoda o indeseada. Él insistía en que no era personal, que solo respetaba los deseos de sus padres, pero jamás vi una sola carta, llamada o mensaje de ellos hacia mí. Era como si no existiera para ellos, como si nuestra boda no hubiese cambiado nada. Y yo, intentando no parecer celosa ni controladora, seguía sonriendo cada vez que él salía con esas cajas rumbo a la nada. Pero cada vez dolía más no formar parte de su mundo. Una mañana, mientras preparaba café, me pregunté en voz alta si sus padres seguían viviendo realmente en aquella casa.
Me sorprendió pensar eso, pero la duda ya había crecido demasiado en mi interior. No recordaba haber oído su voz en llamadas recientes, ni visto fotos actualizadas, ni recibido una sola invitación directa. Era como si se hubieran desvanecido tras aquella cena incómoda, como si Javier solo los usara como una excusa para desaparecer. Y entonces, por primera vez, sentí miedo de la verdad que podía estar escondiendo. Cada sábado, al cerrar la puerta detrás de él, la casa se llenaba de un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Me quedaba sola entre paredes frías, contando las horas, intentando convencerme de que todo era normal. Miraba nuestro álbum de bodas, nuestras fotos en la playa, en cenas, y no podía evitar preguntarme si había sido real. A veces lloraba sin entender por qué, con una tristeza sin nombre que me iba secando por dentro. Era el vacío de una soledad no elegida, el abandono disfrazado de rutina. Una mañana me levanté antes del amanecer y supe que no podía seguir así, que necesitaba respuestas, aunque dolieran. Javier aún dormía, y yo me vestí con calma, como si fuera un día cualquiera, pero por dentro el corazón me latía como si estuviera a punto de saltar al abismo. No dejé nota ni dije adiós, simplemente agarré las llaves del coche y salí. Sabía el camino, lo había recorrido una vez y lo había grabado con detalle, como si en el fondo hubiera sabido que un día volvería. Aquella mañana, no fui una esposa desconfiada, fui una mujer decidida a descubrir la verdad. La carretera serpenteaba entre campos secos y colinas doradas por el sol de septiembre, y cada curva me acercaba más a un lugar que ya no parecía el mismo en mi memoria. Recordaba árboles torcidos, la verja de hierro oxidada, una señal casi borrada que decía «El Mirador», y todo estaba allí, intacto, pero envuelto en un aire de abandono. A cada kilómetro sentía que me alejaba de la versión de Javier que había amado, y me acercaba a otra que no conocía. El coche avanzaba lento, como si compartiera mi miedo. Solo quería llegar y comprobar que todo había sido una falsa alarma, aunque algo me decía que no. Las manos me temblaban en el volante, los pensamientos se cruzaban como ráfagas violentas, ¿y si me estaba equivocando? ¿Y si realmente estaba haciendo el ridículo? ¿Y si lo descubría todo? El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera advertirme que era demasiado tarde para echarme atrás. Imaginaba 1000 escenarios, desde una simple confusión hasta una verdad que destruiría todo lo que habíamos construido. Pero ya no podía parar, ya no quería mentiras dulces ni silencios cómodos. Había pasado un año viviendo en la duda, y necesitaba ver con mis propios ojos lo que él había escondido con tanto cuidado. Aparqué el coche frente a la casa de campo, pero algo me detuvo antes de bajar. El lugar estaba demasiado tranquilo, sin movimiento, sin señales de vida, como si llevara tiempo vacío. Me fijé en las ventanas cerradas, en la maleza crecida alrededor del porche, en el aire inmóvil que lo cubría todo. No se oía ni un perro, ni una radio, ni el sonido de alguien cocinando dentro. Era como un escenario abandonado donde alguna vez hubo vida, pero ahora solo quedaban ruinas disfrazadas de normalidad. Me quedé sentada en el coche, paralizada por la sensación de que algo estaba muy, muy mal. No vi rastros de los padres de Javier por ninguna parte, ni ropa tendida, ni macetas cuidadas, ni señales de una rutina diaria, pero sí estaba allí su coche, aparcado a un lado con el maletero cerrado. Me acerqué despacio, observando cada rincón como si esperara encontrar una explicación lógica, pero solo encontré más preguntas. Las cortinas estaban echadas, las luces apagadas, pero el coche caliente indicaba que él había llegado hace poco. Todo parecía dormido, menos mi instinto, que gritaba dentro de mí que no estaba sola. Y entonces supe que tenía que entrar, aunque algo en mi interior rogaba que no lo hiciera. Mi respiración se volvió corta, entrecortada, y el pecho me dolía de tanto contener el aire, como si al exhalar fuera a descubrir algo que no quería ver. Di unos pasos hacia la puerta, sintiendo el crujido de la grava bajo mis pies como una advertencia. No sabía si llorar o gritar, si volver atrás o seguir adelante, pero mis piernas ya no me respondían. Solo pensaba en él, en Javier, en lo que podía estar haciendo dentro, en lo que me había ocultado todos esos fines de semana. La casa me miraba como una cómplice silenciosa, testigo de algo que estaba a punto de romperme. La puerta principal no estaba cerrada con llave, sino ligeramente entreabierta,
como si alguien hubiese entrado deprisa y no se molestara en asegurarla. Puse la mano sobre la madera, sentí el frío del metal de la cerradura y empujé con suavidad, sin hacer ruido. Dentro olía a humedad y a perfume barato, una mezcla extraña que no reconocía de la última vez. Cada paso que daba dentro era una traición a lo que creía conocer, una pisada más hacia un mundo que me excluía. El silencio se rompió con una carcajada aguda que me heló la sangre. Escuché risas, voces que venían del salón, conversaciones distendidas, llenas de confianza y complicidad, pero no eran las de sus padres. Reconocí la de Javier, suave, relajada, como si estuviera en su hogar, completamente ajeno a todo lo que me estaba destruyendo fuera de esa puerta. Otra voz, femenina, joven, hablaba con una dulzura que me revolvió el estómago. No podía creerlo, no quería creerlo, pero ya era imposible dar marcha atrás. Mis dedos temblaban, mis ojos ardían y todo dentro de mí pedía respuestas ahora. La voz de la mujer se alzó entre risas, fresca y cómoda, como si llevara años en esa casa, como si ese fuera su lugar y yo la intrusa. Hablaba con Javier de cosas cotidianas, mencionaba a alguien llamado nuestro bebé y se reía como si la vida fuera perfecta. Esa risa me golpeó más fuerte que cualquier grito, porque era feliz, auténtica, despreocupada. Me llevé una mano al pecho, no para protegerme, sino para contener el temblor que empezaba a tomarme por completo. En ese momento, dejé de ser esposa y pasé a ser una desconocida más. No esperé más, empujé la puerta con fuerza y entré sin pedir permiso, con la sangre hirviendo y la mirada fija en el salón. Mis pies avanzaron solos, como si todo mi cuerpo supiera que ya no había nada que salvar, solo verdades que enfrentar. Al doblar el pasillo y verlos, sentí una descarga eléctrica recorrerme desde el cuello hasta las rodillas. Allí estaban, en el sofá, riendo, cómodos, despreocupados, como si fueran una pareja cualquiera. Y en ese momento, mi mundo se partió en dos. Javier estaba sentado en el sofá con una mujer joven a su lado, su mano descansaba sobre el muslo de ella con una naturalidad que no dejaba dudas. Ella tenía una barriga pronunciada, vestía un vestido ajustado y tenía los pies descalzos, como si viviera allí desde siempre. La televisión encendida mostraba una ecografía congelada en la pantalla, y el café sobre la mesa aún humeaba. Todo en esa escena gritaba intimidad, rutina, hogar, todo lo que yo creía tener con él. Me quedé paralizada, muda, viendo cómo se derrumbaba cada recuerdo que habíamos construido. Él me miró paralizado, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera entender que yo estuviera allí, como si fuera un fantasma. Se incorporó de golpe, balbuceó mi nombre, pero no dijo nada más, no supo moverse ni reaccionar. La otra mujer se giró lentamente, sin perder la calma, sin ocultarse, y me observó con una mezcla de lástima y superioridad. Nadie habló durante varios segundos, pero el silencio era ensordecedor. Y yo, con el corazón en ruinas, solo podía mirar a Javier esperando una respuesta que no llegaba. La mujer acariciaba su vientre con una serenidad hiriente, como si no tuviera nada que esconder, como si mi presencia no fuera más que una molestia menor. No se cubrió, no se apartó, no mostró culpa ni vergüenza, simplemente me observó, tranquila, segura de su lugar en esa casa. Sus uñas pintadas, su cabello recogido, su sonrisa leve, todo en ella parecía cuidadosamente preparado. Javier seguía mudo, y cada segundo que pasaba me hundía más en la humillación. Fue ella, no él, quien rompió el silencio. Grité con la voz quebrada, sin pensarlo, sin filtros, sin miedo, ¿qué significa todo esto, Javier? Mis palabras se estrellaron contra las paredes como cristales rotos, llenas de rabia, dolor y una desesperación que ya no podía contener. Él dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas, pero no dijo nada, solo me miraba como si no supiera quién era. La mujer, aún sentada, no se inmutó, y seguía acariciando su vientre como si yo estuviera interrumpiendo una escena privada. Yo necesitaba respuestas, necesitaba que alguien hablara, aunque fuera para terminar de destruirme. Él bajó la cabeza, incapaz de responder, como si cada palabra se le hubiera borrado de la boca, como si no tuviera nada que ofrecer más que su vergüenza. No fue el tipo de silencio que consuela, fue uno denso, cobarde,
que me dejó sola frente a un abismo. Sus manos colgaban a los lados del cuerpo, inútiles, y su mirada ya no me buscaba. Fue en ese instante cuando supe que no me iba a defender, que no iba a luchar por mí. Lo había perdido incluso antes de saber que lo estaba perdiendo. Fue la mujer quien rompió la tensión, con una voz firme y directa, como si hablara de algo natural: soy Clara, y estoy embarazada de tu marido. No pestañeó, no dudó, no evitó mi mirada, como si la batalla ya estuviera ganada antes de empezar. Su forma de decirlo no buscaba comprensión, sino control, como si se tratara de una declaración de poder. El mundo se me cayó encima de golpe, no por las palabras en sí, sino por lo que confirmaban. Javier seguía en silencio, y esa ausencia fue la mayor traición. Sentí que mi cuerpo se quebraba desde dentro, como si cada órgano se contrajera para protegerse del impacto. No era solo dolor, era humillación, era la certeza de que había compartido mi vida con un desconocido. Cada imagen nuestra, cada beso, cada noche juntos, se convertía en una mentira más que me escupía a la cara. No sabía si gritar o vomitar, pero no podía moverme, solo respirar como quien se ahoga sin agua. Lo que había construido con amor, él lo había destruido con desprecio. Todo se volvió claro de golpe, cada fin de semana, cada excusa, cada mirada esquiva no era por sus padres, sino por ella. Entendí que yo había sido la fachada, la esposa legal, mientras él llevaba una vida paralela con otra mujer y un hijo en camino. No eran errores, eran decisiones frías, repetidas, sostenidas con precisión. Me di cuenta de que Javier nunca planeó elegirme del todo, solo me usó como parte de una mentira que ahora se le escapaba de las manos. La rabia empezó a hervirme por dentro. Clara se levantó del sofá con el móvil en la mano y, sin decir una palabra más, me mostró una serie de mensajes entre ellos, conversaciones íntimas, planes futuros, fotos juntos en esa misma casa. Cada palabra en esa pantalla era un golpe seco, una confirmación de que yo había sido la última en enterarme. Ella no lloraba ni temblaba, solo me observaba como si le diera pena lo ingenua que fui. Javier no intentó quitárselo, no negó nada, solo tragaba saliva con los ojos rojos. Ya no quedaba espacio para dudas. Cada mensaje leído era una puñalada distinta, no solo por el contenido, sino por la naturalidad con la que se referían a mí como un obstáculo. No me insultaban con palabras directas, pero el desprecio era evidente: no le digas nada aún, ella no sospecha, no aguanto más fingir los fines de semana. Eran frases cargadas de egoísmo, escritas por dos personas que sabían perfectamente lo que hacían. No podía soportar seguir mirando, me ardían los ojos y me temblaban las manos. Me sentí sucia, usada, borrada de mi propia historia. Finalmente, Javier murmuró algo apenas audible: no quería que lo supieras así, como si la forma fuera el problema, no el engaño en sí. Su voz era débil, rota, casi infantil, pero no me causó compasión, sino repulsión. Quise gritarle que el momento daba igual, que lo imperdonable era todo lo que había hecho mientras dormía a mi lado. Intentó acercarse, pero di un paso atrás, incapaz de permitirle siquiera tocarme. Ya no era mi marido, era un extraño cobarde que había dejado que otra mujer hablara por él. Le grité que me había engañado desde antes del matrimonio, que su amor había sido un disfraz para cubrir sus mentiras. Cada palabra salía empapada de llanto y furia, una mezcla que no sabía cómo detener. Le dije que me había convertido en una sombra, en una mujer que vivía esperando a alguien que nunca estuvo de verdad. Él se cubría la cara, avergonzado, pero no negaba nada, no lo intentaba siquiera. Sentí que mi voz era lo único que me quedaba, y no iba a callarla por nada ni por nadie. Javier dijo que todo era complicado, que Clara había pasado por un momento difícil y que él solo intentaba ayudarla, pero sus ojos no sostenían la mentira. Cada palabra que salía de su boca era más débil que la anterior, como si él mismo ya no creyera en su historia. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que se sentía atrapado, pero yo ya no escuchaba, solo veía a un hombre pequeño, lleno de excusas. No era amor, era egoísmo, era cobardía vestida de buenas intenciones. Y eso dolía más que cualquier traición física. Para mí no había excusas,
estaba sentado con su amante embarazada en una casa donde me mintió durante un año entero. No se trataba de errores, se trataba de una vida doble, cuidadosamente diseñada para excluirme. Sentí un dolor tan profundo que ni siquiera podía gritarlo, solo apretar los dientes y mirar hacia otro lado. Ya no lloraba, porque las lágrimas no alcanzaban para lavar tanta decepción. En ese momento supe que algo dentro de mí había muerto, y que ya no había regreso posible. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, tropezando con las piedras del camino, con las lágrimas empañando mi vista y un grito ahogado atorado en la garganta. No sabía si lloraba de rabia, de humillación o de puro alivio por haber descubierto la verdad, pero mi cuerpo entero temblaba como si acabara de escapar de un incendio. El aire me cortaba la cara y aún sentía el eco de sus voces dentro, como cuchillos clavados en mi espalda. Subí al coche con las manos heladas y el alma rota. Encendí el motor sin pensar, solo quería alejarme, desaparecer. Conduje de vuelta a Madrid entre sollozos, temblores y un dolor tan físico que me costaba mantener las manos firmes en el volante. Cada señal de tráfico, cada luz roja, me parecía una eternidad que me obligaba a seguir respirando cuando lo único que deseaba era gritar. Sentía náuseas, mareo, rabia, todo mezclado, mientras las imágenes de aquella casa y de Clara acariciando su vientre me perseguían sin tregua. Me detuve 2 veces en el arcén para vomitar, sola, vacía, sin saber a quién llamar. Llegué a casa cuando anochecía, con el corazón hecho trizas. Esa noche, Javier volvió como si nada, con el rostro cansado y el abrigo en la mano, como si regresara de un fin de semana cualquiera. Me encontró sentada en la cocina, con los ojos hinchados y los restos de llanto aún en la piel, pero no dijo una palabra al verme. Me miró, bajó la vista y pasó de largo hacia el salón, como si ignorar lo que había pasado pudiera borrarlo. Esa indiferencia me dolió más que la traición. Fue en ese silencio cómodo suyo donde entendí que él ya había elegido. Le dije con voz firme, sin temblores, sin lágrimas, que quería el divorcio de inmediato, que no podía compartir ni un día más con alguien que me había mentido en la cara. No gritaba, no suplicaba, solo hablaba desde un lugar seco, profundo, donde ya no quedaba espacio para el amor. Él se giró, sorprendido, como si esperara que aún tuviera fuerzas para perdonarle, como si yo siguiera siendo la mujer dócil que él controlaba. Pero no lo era. Había muerto en esa casa de campo y había renacido en mi propio dolor. Se enfadó, gritó que lo estaba exagerando todo, que no entendía las circunstancias, que lo mío era una reacción histérica. Dio un golpe en la mesa y me llamó injusta, como si yo no tuviera derecho a sentir lo que sentía, como si mi sufrimiento fuera una molestia para él. Su rabia no era culpa, era miedo a perder el control, a que yo rompiera el guión que él había escrito para los dos. Pero sus gritos ya no me alcanzaban, me parecían vacíos, ridículos. No iba a retroceder, no esta vez. No había nada que exagerar, yo lo había visto con mis propios ojos, los mensajes, la casa, la barriga de Clara, su silencio. No eran suposiciones, eran hechos tan sólidos como el anillo que llevaba en el dedo y que ahora quemaba como hierro al rojo vivo. Le respondí con calma que no iba a quedarme ni un día más junto a alguien que había construido una vida entera a espaldas mías. Me miró con desesperación, pero ya no tenía poder sobre mí. La verdad me había dado la fuerza que él me quitó durante un año. Al día siguiente, sin dudarlo, busqué un abogado especializado en divorcios y pedí cita urgente, con el rostro aún marcado por el insomnio. Mientras hablaba por teléfono, Javier me observaba desde el pasillo, mudo, como si todavía no creyera que yo fuera capaz de ir tan lejos. Pero esta vez no le expliqué nada, no le pedí permiso, no lloré, simplemente hice lo que tenía que hacer. Estaba cansada de esperar comprensión donde solo había manipulación. Esa llamada fue mi primer acto de libertad real. Esa tarde, llamé a Marta, mi mejor amiga desde la universidad, y le conté todo entre lágrimas, gritos ahogados y silencios que decían más que las palabras. Me escuchó sin interrumpirme, sin juzgar, solo respirando conmigo al otro lado del teléfono, dándome el espacio que nadie más me había dado. Cuando terminé, me dijo con firmeza que no estaba sola, que me ayudaría en cada paso, que no iba a dejar que me hundiera. Lloré de nuevo,
pero por otra razón, porque por fin sentía que alguien me veía. Marta fue mi salvavidas esa noche. Conté mi historia al abogado con una voz apagada pero decidida, sin adornos ni dramatismos, solo hechos duros y reales que caían uno tras otro como piedras. Él me escuchó con atención, tomando nota de cada fecha, cada mensaje, cada visita a la casa de campo, sin interrumpirme. Me hizo preguntas precisas, concretas, y su tono calmado me ayudó a no derrumbarme otra vez. Al final, me dijo que sí, que había base suficiente para iniciar el proceso y que tenía derecho a todo lo que estaba reclamando. Por primera vez, sentí que la justicia podía estar de mi lado. A pesar de todo, aún temblaba cada vez que repetía lo que había visto, como si mi mente intentara protegerme de recordar cada detalle. No era miedo a perderlo, era miedo a no reconocerme sin él, a haber construido mi identidad alrededor de una mentira. Dormía mal, comía poco, y cada paso que daba hacia la separación me dolía como si caminara sobre cristales. Pero ya no había vuelta atrás, y eso era lo que me sostenía. Tenía que seguir, aunque me rompiera un poco más cada día. Durante las semanas siguientes reunimos todas las pruebas, los mensajes que Clara me mostró, las capturas de pantalla, las fechas de los viajes de Javier, incluso recibos y fotos que confirmaban su doble vida. Cada documento era como abrir una herida distinta, pero al mismo tiempo me daban fuerza, como si al nombrar lo que pasó, dejara de tener poder sobre mí. Mi abogado era meticuloso, metía cada prueba en carpetas etiquetadas, y me explicaba cada paso del proceso con claridad. Yo tomaba notas, escuchaba, asentía, pero por dentro aún estaba aprendiendo a sostenerme. Era una guerra silenciosa, y yo estaba aprendiendo a pelear. Cuando Javier supo que había iniciado la demanda, se volvió frío, distante y agresivo, como si al perder el control perdiera también su máscara. Ya no fingía comprensión ni ofrecía disculpas, solo hablaba de dinero, de papeles, de lo injusto que le parecía todo. Me culpaba por arruinar su vida, como si él no hubiera destruido la mía primero. No había tristeza en sus ojos, solo rabia por haber sido descubierto. Entonces entendí que no era el mismo hombre con el que me casé, o quizás sí lo era, y yo nunca lo vi. Clara empezó a llamarme por las noches desde un número desconocido, hablándome con una tranquilidad repugnante, pidiéndome que firmara los papeles pronto, para dejar a Javier libre. Me hablaba como si fuésemos iguales, como si compartiéramos algo más que el mismo hombre, como si no hubiera destrozado mi vida. No gritaba ni insultaba, pero cada palabra era un veneno calculado, una forma de reafirmar su victoria. A veces colgaba en seco, otras se reía antes de hacerlo. Yo bloqueaba los números, pero siempre encontraba otro desde el cual herirme. Vivir bajo el mismo techo mientras el proceso avanzaba era una tortura diaria, un castigo lento que me desgastaba más que cualquier grito. Javier dormía en el sofá, pero sus pasos, sus puertas cerrándose, su presencia en la cocina eran recordatorios constantes de lo que había pasado. No hablábamos, no nos mirábamos, y el silencio entre nosotros era más cruel que cualquier discusión. Cada mañana me costaba levantarme, fingir que podía seguir con mi vida. Y, sin embargo, lo hacía, por orgullo, por supervivencia, por mí. El día de la primera audiencia, Clara apareció en el juzgado con un vestido ajustado que marcaba su embarazo y una expresión altiva, como si desfilara por una alfombra roja. Se sentó con Javier, le tomó la mano, sonrió a las cámaras como si fuera la esposa legítima. Yo entré sola, con el corazón encogido, intentando sostener la cabeza en alto mientras cada mirada parecía juzgarme por lo que no había hecho. Sentí la piel arder de vergüenza, de impotencia, de rabia contenida. Pero me senté, respiré hondo, y no desvié la mirada. En la sala, todo era frío, calculado, impersonal, y sin embargo cada palabra me atravesaba como una cuchilla. Los abogados hablaban con tecnicismos, el juez con voz monótona, pero detrás de cada frase había meses de dolor acumulado. Clara no dejó de acariciar su vientre ni un segundo, como si su embarazo fuera un escudo. Javier no habló casi nada, apenas asentía o negaba, como si la vergüenza aún lo silenciara. Yo solo escuchaba, en silencio, deseando que todo terminara pronto.
se presentaron todas las pruebas de la traición, los mensajes impresos, las fechas cruzadas, los testimonios y los movimientos bancarios que demostraban su doble vida. Nadie pudo rebatir los hechos, ni Javier ni su abogado, porque la verdad era sólida como piedra. El juez escuchaba con atención, anotaba, y su rostro no cambiaba, pero yo sentía que cada palabra pesaba. A mi lado, mi abogado sostenía mi mano discretamente, como un ancla silenciosa. A cada nueva prueba, sentía que recuperaba un poco de mi dignidad perdida. Frente al juez conté mi historia sin romperme, con la voz firme, mirando a todos a los ojos, sin dramatismos, sin adornos, solo verdad. Hablé de cómo conocí a Javier, de nuestro matrimonio, de las visitas a la casa de campo, de la tarde en que lo descubrí. No omití detalles, pero tampoco exageré, porque no hacía falta, los hechos ya eran suficientemente devastadores. Al terminar, sentí un temblor en las piernas, pero no dejé que se notara. Fue mi momento más fuerte, y no lo sabía hasta que acabé. Al terminar mi declaración, la sala quedó en un silencio tenso, denso, donde ni siquiera los papeles se movían. Javier bajó la mirada, derrotado, y Clara apartó la suya con fastidio, como si no soportara que yo hablara con tanta claridad. El juez tardó unos segundos en reaccionar, luego asintió y dio paso al cierre. Ese silencio fue más poderoso que cualquier grito, más claro que cualquier argumento legal. Allí, entendí que ya no era víctima, sino testigo de mi propia fuerza. Me concedieron el divorcio, la vivienda en Madrid y la protección legal contra cualquier intento de acoso o contacto por parte de Clara. El juez fue claro, conciso, implacable, y su voz fue la confirmación de que no todo estaba perdido. Javier no dijo nada, solo asintió con la cabeza baja, mientras su abogado recogía los papeles. Yo salí del juzgado sin llorar, con los pasos firmes y el corazón aún palpitando. Por fin, la justicia me había devuelto algo de lo que él me había robado. Salió del tribunal derrotado, sin poder mirarme a la cara, con los hombros caídos y una expresión vacía que no se parecía en nada al hombre que conocí. Le vi alejarse por el pasillo como una sombra, arrastrando su fracaso detrás de él, mientras Clara caminaba unos pasos detrás, sin tocarle, sin decirle nada. Fue la primera vez que sentí compasión, no por él, sino por la versión rota de sí mismo que había creado. Me pregunté si valía la pena todo lo que destruyó por vivir esa mentira. Pero ya no era mi historia, ya no era mi problema. Por primera vez en meses, respiré hondo sin miedo, sin el peso de una verdad oculta, sin la tensión constante de fingir que todo estaba bien. Salí del edificio con pasos lentos, pero seguros, sintiendo que cada metro que me alejaba de él era una victoria personal. La ciudad me parecía distinta, como si el aire fuera más limpio, como si el sol brillara solo para mí. No era felicidad aún, pero era libertad, y eso era mucho más. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado mi vida. Mi abogado, Andrés, me ayudó más allá de lo legal, me escuchó, me acompañó en los momentos más duros, y nunca cruzó una línea que me hiciera sentir incómoda. Tenía una forma de estar presente sin invadir, de decir justo lo que necesitaba oír sin adornos ni falsas promesas. Con el tiempo, nuestras conversaciones dejaron de ser solo sobre documentos y fechas, y empezaron a ser sobre libros, música, pasado y futuro. No buscaba consolarme, solo verme. Y eso, después de todo lo vivido, era un regalo inmenso. Poco a poco empezamos a hablar de nuestras vidas fuera de los papeles, sus historias, mis heridas, nuestros silencios compartidos. Me sorprendía su calma, su forma de escuchar sin interrumpir, de recordar cosas que yo decía al pasar. A veces, después de firmar algún documento, nos quedábamos en la cafetería de la esquina solo para charlar un rato más. No había tensión ni prisa, solo una conexión simple, humana, real. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí realmente vista por alguien. Un día, mientras me contaba una anécdota ridícula sobre su gato, me eché a reír sin poder evitarlo, y al hacerlo, me di cuenta de que hacía meses que no reía así. Él se quedó en silencio, observándome con una sonrisa leve, como si supiera lo que significaba ese momento para mí. Fue una risa limpia, sin culpa, sin miedo, sin dolor detrás.
Me tapé la boca, sorprendida, y él simplemente dijo, ya era hora. Y tenía razón. Aquella sonrisa fue el primer paso hacia algo nuevo. Descubrí que el dolor no desaparece, pero se transforma, se acomoda en algún rincón del cuerpo donde ya no pesa igual. Había cicatrices, sí, pero ya no me definían, solo me recordaban que sobreviví. Volví a escribir, a salir sola, a mirar mi reflejo sin sentir vergüenza o lástima. Empecé a confiar, despacio, sin expectativas, pero con esperanza. No necesitaba que nadie me salvara, ya lo había hecho yo misma. Con el tiempo, Andrés se convirtió en alguien más que un apoyo legal, fue una presencia constante, una mirada honesta, una compañía que no pedía nada a cambio. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas románticas, solo una mano que estaba cuando la necesitaba, un café compartido en silencio, un paseo por el parque sin hablar del pasado. Cuando nos besamos por primera vez, fue suave, tranquilo, sin prisa. No porque olvidara lo anterior, sino porque por fin estaba lista para lo que venía. Comprendí que perder a Javier no fue una tragedia, sino una liberación disfrazada de ruina. Él me rompió, sí, pero también me obligó a reconstruirme desde un lugar más honesto, más fuerte, más mío. No cambié por venganza, cambié porque ya no podía vivir bajo la sombra de otra persona. Lo que parecía el fin fue solo el giro que necesitaba para encontrarme. Y ahora, por fin, sabía quién era. Nunca más volví a la casa de campo, allí quedó enterrada la mentira, y yo empecé mi verdadera vida lejos de sus paredes y sus secretos. No quise volver a ver a Javier ni a Clara, no por odio, sino porque ya no tenían espacio en mi historia. Cerré esa puerta sin dramatismos, sin mirar atrás, como quien termina un libro sabiendo que ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender. Ahora vivo en paz, con una libertad que nadie me puede quitar. Y eso, después de todo, fue mi victoria más grande. 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 Grande.